Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa En Contexto, un programa que pretende platicar sobre diferentes temas de interés público, desde luego, y que en esta ocasión pues vamos a tocar uno de los temas centrales que estamos viviendo todos los días pasan cosas que tiene que ver con esta transición que estamos viviendo en el país, un periodo muy largo de transición, por cierto, del día de las elecciones a que será la toma de posesión del nuevo presidente de la República. Y para eso pues tenemos a tres especialistas que nos hacen el favor de acompañar en esta ocasión, al doctor Miguel Calderón Chelios. Muchas gracias, Miguel, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Profesor investigador de la Iberoamericana, coordinador de la licenciatura de Ciencia Política. Así es. Y tenemos también al doctor René Valdivieso, profesor investigador de la también de Puebla. Muchas gracias, René. Con mucho gusto, buenas noches a todos. Y Alejandro Guillén, quien es el doctor Alejandro Guillén, profesor investigador también de la UPAEP. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, pues un buen cartel tenemos esta noche. Vivimos un periodo inédito, digamos. Se ha hablado mucho de que ha sido una gran elección, del 53%. Ya no vamos a tocar la de Puebla, simplemente a nivel nacional. ¿Qué está significando esta transformación? Digamos, después de lo que ha pasado en estos meses, desde el 1 de julio, ¿cómo podrían ustedes destilar el significado de todo esto? Miguel. Bueno, yo creo que la expectativa al inicio del proceso electoral era que si efectivamente el resultado favorecía a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, pues el enorme tiempo que había entre la elección y la toma de posesión era la fórmula perfecta para una confrontación y una descomposición del escenario político total y absoluta. En ese sentido, me parece que lo que estamos viendo es un enorme oficio político que ha permitido, a partir de negociaciones evidentes, pero lograr una transición mucho más tersa. No está libre de problemas, no está libre de confrontaciones, pero sí se ha posibilitado una transición que está, digamos, ordenada. Y además, con el proceso inédito de un nuevo gobierno, de un presidente electo, que prácticamente meses antes de tomar la posesión ya tiene su gabinete armado y está tomando el liderazgo político. Todavía ciertas decisiones le escapan ejecutivamente, pero ya en términos políticos ya les está tomando. Simplemente hay que ver el asunto del aeropuerto o las decisiones que se están tomando en el Congreso o las discusiones que se están dando en el sector energético o educativo. Hay en ese sentido un gobierno que todavía no es gobierno, pero que ya está actuante políticamente, y un gobierno legal que funciona, que está totalmente retraído y que me parece que por supuesto todavía está actuando, todavía tiene ciertos hilos de poder, y que el escenario probablemente donde más se le ve movimiento es en la política exterior y particularmente en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Muy bien. René, ¿cómo lo verías tú? Ese destilado, digamos, de lo que estamos viendo. Este tiempo del 1 de julio a 1 de diciembre, largo tiempo, muy largo, donde vamos a ver el cambio de las autoridades en el gobierno federal. No me gusta usar la palabra transición, si hay oportunidad yo comento por qué más adelante. Pero este largo tiempo sería peor si no hubiera cambiado ya el legislativo. A mí me parece que el cambio en el legislativo ha empezado a dar la pauta de un cambio de orientación, de hacer las cosas y demás, y no solo a nivel federal, sino a nivel de los estados. O sea, tenemos ya varios estados donde ha cambiado también ya los legislativos, con mayoría de Morena ahora, y han empezado a tomar decisiones realmente muy interesantes. No vamos a entrar al caso de Puebla, donde están también muy interesantes, pero que muestran que ese largo periodo de cambio de autoridades empieza a plasmarse en los estados, y me parece que es para mí un punto importante, puesto que creo que la política nacional no nomás la debemos de ver desde lo que está sucediendo a nivel federal, en donde coincido plenamente con lo que ha señalado Miguel,
en términos del ejercicio de la presidencia sin ser presidente todavía, porque eso es lo que está pasando frente al enorme deterioro del Ejecutivo que está terminando. Yo creo que es terrible y gravísimo. Y el enorme deterioro que había también en el Poder Legislativo, moches, por decir solo una de tantas, afortunadamente ya cambió. Creo que dentro de 6 años este periodo va a ser más corto y nos va a evitar todo este tipo de cosas. Pero yo palomeo con varias estrellitas, además, el hecho que ya haya cambiado el legislativo, porque empieza a dar otras pautas. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, coincido con mis colegas, con Miguel y con René. Yo solamente lo que quisiera agregar es que en este periodo, ciertamente, al haber levantado una enorme expectativa durante la campaña y el triunfo abrumador en las urnas, tiene o ha generado que en todo este periodo los ojos de los distintos sectores o los distintos grupos de mexicanos pues estén sobre lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y cada cosa que dice, cada cosa que señala genera toda una polémica. Y esto en buena parte obedece a que no todos votaron por las mismas razones por Andrés Manuel. Ni todos votaron por Andrés Manuel tampoco. O votaron en contra de. Sí. Pero vaya, sí, eso es cierto. Pero vaya, las personas que hicieron ganar a Andrés Manuel, a eso voy, es que unos votaron porque están hartos de la corrupción, la forma en cómo se ha gobernado en estos últimos sexenios. Por otro lado, hay otra parte que votó por el tema de combatir el problema de la inseguridad, etcétera. Y en este periodo, bueno, algunos otros aspectos que también llaman la atención, por ejemplo, la relación con el ejército. O sea, yo coincido en que ha sido una transición, o más bien, tienes razón, René, en este cambio de estafeta, en este proceso de cambio en el Poder Ejecutivo. El tema del ejército a mí me preocupaba en lo particular, sobre todo porque durante la campaña hubo roces muy fuertes entre el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, con Andrés Manuel. Y bueno, todo parece indicar que finalmente se van a respetar los usos y costumbres del ejército en lo que se refiere a los nombramientos del secretario de Marina como el secretario de la Defensa Nacional. Y esto para mí es importante porque pues, estamos hablando de uno de los actores que ha dado estabilidad al sistema político durante todos estos años y por eso hemos sido una de las excepciones en América Latina. Y eso es lo que por lo menos a mí me da tranquilidad en lo que se refiere a el futuro gobierno. Y luego, por lo demás, bueno, las polémicas en torno a ciertas decisiones o más bien ciertas declaraciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador pareciera dar un paso atrás con respecto a algunas cosas que se prometieron en campaña. Pero bueno, es parte de las discusiones que se generan en torno a este cambio de gobierno. Y bueno, yo lo que esperaría en todo caso es que una vez asumiendo el Poder Ejecutivo, bueno, pues que comiencen entonces las grandes decisiones que permitan finalmente una transformación, que eso fue lo que se ofreció en campaña y que los demás no pudieron hacer. Voy a tratar de destilar las 3 destilaturas de ustedes, ¿no? En un segundito nada más para a ver si podemos amarrar. Efectivamente hay como una transición, no transición, pero que ha sido como más o menos tersa y quizás en buena medida porque pues, el presidente actual, Enrique Peña Nieto, pues dejó el campo libre y es un poco el deterioro que menciona René, ¿no? Ha sido tersa. Parece que es más difícil al interior de Morena que de Morena o del nuevo gobierno con el anterior gobierno. Esa es una impresión, no sé. A ver qué podrías comentar. Y luego, por el otro lado también, este tema de de lo terso que pudiera ser el nombramiento de los secretarios de Marina y del Ejército, digo, de la Defensa, que al final es, según entiendo, ellos dan una terna y de ahí escoge el presidente. Así es. Entonces, son los usos y costumbres a los que te referías.
digamos, como que parecería como que el presidente electo está entrando pues en la realidad, digamos, en donde están las fuerzas de poder de a de veras y donde tiene que estar empezando ya, ahora sí, pues no es que se eche para atrás, es que se está enfrentando con una resistencia normal, ¿no? Entonces, tenemos apenas un minutito, pero algún comentario sobre esto que estoy diciendo. Bueno, yo diría que lo que estamos, o sea, estas echadas para atrás, me parece que hay un proceso de negociación política. Y puede de repente aquellos que votamos por López Obrador no gustarnos porque queremos la transformación y eso, pero nos está ahorrando un proceso muy complicado. O sea, simplemente para recordar, bueno, la transición de Echeverría a López Portillo, la que te gusta mucho a ti, la de López Portillo a Miguel de la Madrid, o sea, a 3 meses de cambio de gobierno se nacionaliza la banca. Bueno, la propia de Miguel de la Madrid a Salinas, que se cae la bolsa de valores, etcétera. Bueno, la de Salinas, y bueno, el fraude electoral, la de Salinas, toda la crisis. O sea, tenemos un conjunto me parece, por ejemplo, que en este sentido, sí, hay que reconocerle, en medio de todo el desastre que ha sido como gobierno el de Peña Nieto, que sí se ha echado para atrás, pero también es producto de una negociación. Y lo que vemos en los otros terrenos también se está negociando con factores políticos. Yo el cambio que veo es que la posición que está asumiendo el nuevo presidente quiere recuperar su papel de árbitro y no de subordinado, particularmente de los factores de poder como el capital. Me parece que ahí hay un cambio de rol que se está tratando de consolidar, donde efectivamente negocia, pero no en una situación subalterna o sometido, sino está buscando imponer algunos términos, pero ceder en otros términos. Y ahí nos surgen ciertas contradicciones que no nos gustan. Pues nos tenemos que ir a un corte también. Regresamos exactamente con ese tema, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Estamos con ustedes en Contexto. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en su programa En Contexto y bueno, con este tema de este periodo entre las elecciones y la toma de posesión, en donde vemos que pues hay mucha negociación política detrás. ¿Cómo lo caracterizarían ustedes, René, Alejandro, esto que está mencionando Miguel? Es decir, que nos están ahorrando muchos problemas posteriores, según dirías, ¿no? Y hay cosas que no nos gustan y otras que sí, según por dónde votó uno. ¿Tú cómo verías este mismo tema, René? Retomo el tema de la negociación que sin duda se está dando. Se dio desde antes. Para mí hubo realmente un acuerdo, un pacto con el más alto nivel, con un factor muy real del poder que está en el Estado de México y que anduvo también un tiempo fuera del país, con Salinas específicamente. Yo creo que hubo un pacto ahí operado por algunos de los que ahora están en el gabinete que nos ha presentado Andrés Manuel. Y creo que eso ayudó a que la elección llegara tranquila, que no tuviera problemas en el país. Incluso los problemas de Puebla no son por la elección federal, eso hay que tenerlo también claro. No se presentan problemas en el país. Yo creo que incluso el propio papel del ejército que tú tocaste desde el principio, Alejandro, yo creo que ahí el propio ejército tuvo que hacer una valoración porque ya desde 88 se vio cómo sectores muy amplios de la tropa votaban por Cuauhtémoc en aquel entonces, seguramente votaron por Andrés Manuel. Yo creo que la propia jerarquía militar tuvo que valorar eso. Y creo que ese asunto, incluso incluyendo el tema de la amnistía, yo creo que tuvo que ver para llevar una elección muy tranquila, porque un factor realmente de estabilización, no solo de un proceso electoral, sino de
el país y de la estabilidad es el narcotráfico, el crimen organizado, y tampoco hizo mayor presencia. Creo que, falta que todos estos 100 y pico, 150, más no me acuerdo, políticos asesinados, candidatos y todo eso, falta que se empiece a detallar o a esclarecer qué fue lo que pasó, pero no me parece que haya sido resultado de esto. Entonces, sí hay una buena negociación, permite llegar a una elección tranquila, permite que se inicie un tiempo de transición y para mí un tiempo de cambio de autoridades. Para mí sería mejor que el presidente electo se callara ahorita. Ya está operando el legislativo. Si efectivamente vamos ahora sí, uso la palabra, a transitar hacia un cambio de régimen, un cambio del quehacer de la política en México, debería dejar que el legislativo esté haciendo las cosas, porque ciertamente habrá cosas que la propia prensa, el propio país requiere que el presidente electo diga, pero no todo, y está en todo, y yo creo que eso es un punto que trae problemas. Se ve una negociación, espero equivocarme, terrible con lo de Rosario Robles. Pero en punto se ve qué tenía que decir, es chivo expiatorio. Perdóname, señor, pero lleva muchos años apareciendo en distintos programas, en distintas secretarías. Entonces eso debería dejarlo al legislativo y demás que los estén, y las instancias correspondientes, y no estar metido. Entonces sí creo que es terso el ambiente, sí creo que los temas que están ahí con la autoridad creciente que está teniendo el presidente electo, pues ayudan a que esto no se mueva más, pero obligan a los factores de poder a estar negociando por otros caminos. Eso está sucediendo indiscutiblemente. Me llama mucho la atención el papel de los medios, lo dejo ahí sobre la mesa, porque los medios, especialmente Televisa, que no estuvo parte del equipo, a diferencia de TV Azteca, que con Moctezuma está ahí, no he visto ni agresividad, ni tensión, ni nada. O sea que no entiendo por dónde están ahí tomando acuerdos o negociando. Eso me gustaría entrar en ese tema porque es evidente que hay negociaciones entre grupos. Metiste a Salinas incluso en la ecuación. Claro. Entonces, no sé si fuera posible que ahondaran ustedes en el tema de qué es lo que se está negociando. Porque ante la opinión pública pareciera que una de las cosas que se está negociando es precisamente el pacto de impunidad, sí, claro, ¿no? Y junto con eso del pacto de impunidad, pues, ¿qué otras cosas se pudieran estar negociando? Así es que no sé si quisieran, digo, porque sí, es evidente que hay negociaciones, es evidente que pues, lo está haciendo más terso, si no pues, estaríamos a golpes, pero sí creo que el contenido de la negociación es algo que debería ser, pues por lo menos aquí entre nosotros, que sí lo podemos decir, pues más abierto, ¿no? Dar otras señales, ¿no? Porque finalmente, y a eso me refería en la primera intervención, el hecho de haber prometido tanto, ¿no? De llegar y se va a acabar la corrupción, y que de pronto veamos este tipo de pactos, sí genera por lo menos, nos permite alzar las, sí, pues sí, fruncir el ceño, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y yo tendría mis dudas con respecto a si en realidad estamos hablando, porque algo muy importante si se pretende realmente un cambio, el cambio de élite. Yo estoy viendo que en la parte política, ¿verdad? Hay muchos personajes que son, digamos, cadena de transmisión de esta élite que ha venido gobernando de todos estos años. Que haya cambiado de posición, de partido, es otro cantar. Pero lo cierto es que es gente que ha estado en el sistema político desde hace mucho tiempo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las negociaciones con la iniciativa privada, por ejemplo, en donde uno esperaría que en el futuro gobierno no tanto beneficiar a otro sector o otro subsector de la parte empresarial, sino más bien simplemente poner piso parejo y no solamente beneficiar a unos cuantos. Exacto. Entonces, aquí es en donde es cuando comenzamos a cuestionar un poco todas estas declaraciones, todos estos acuerdos que vamos viendo a través de la prensa. Se va cuestionando si en realidad va a haber un cambio o no. Y luego esto que dices de la impunidad, pues bueno, ¿qué no se supone que un sector de la gente que votó por López Obrador fue precisamente para combatir la corrupción?
Entonces, esos son los aspectos que me parece se le cuestionan frente a esta, pues esta intención de acaparar la opinión pública desde que fue la elección, o bueno, si quieres ir más para atrás, desde la campaña, ¿no? Y ahora lo que llevamos de meses entre la elección y lo que va a ser la toma de posición como presidente, pero el acaparar tanto la opinión pública, el que nos percatemos, o por lo menos que podamos desglosar que muchas de las negociaciones que se están dando no van en el tono y en el sentido de lo que fue la campaña, pues esto va desgastando, y antes aún de que entre al gobierno. Y luego los cuestionamientos con respecto a los presupuestos, si se puede lograr lo que prometió o no, que pues ahí tú entraste. Entonces, son aspectos que por lo menos comienza a bajar un tanto la enorme fuerza con la que llega a las urnas López Obrador, con la que llega a través del respaldo de los votos, creo que comienza a bajar un tanto el halo con el cual se ha elegido Andrés Manuel. Obviamente estamos hablando apenas del proceso en el cual está, digamos, ya tomando en parte las riendas, pero, híjole, eso nos genera dudas con respecto a lo que va a ocurrir ya una vez que sea presidente de la República. Muy bien, tenemos 2 minutitos para un siguiente comentario. Bueno, Miguel, aquí con eso que está aventando Alejandro. Lo primero que se vuelve muy interesante es que de alguna manera ya se está haciendo una valoración del gobierno de López Obrador y todavía no empieza. O sea, eso es ya un síntoma. Yo creo que la expectativa de una renovación completa de la clase política es una expectativa que está fuera de sentido, porque, bueno, no fue un proceso revolucionario, fue un proceso político, fue un proceso electoral, y además donde hubo un proceso de negociación muy amplia. Entonces, López Obrador llega con una coalición que le permitió sumar fuerzas, y sobre esa coalición se votó de alguna manera. Entonces, sí, muchos de los actores políticos están ahí, pues, y de no ser así, el clima de esta transferencia de poder no sería el que estamos viviendo. Hay que decirlo también. Sí. O sea, ahí hay un proceso. Y lo otro es, no ha bajado la preferencia por López Obrador. Las encuestas que se han presentado recientemente está aumentando su aceptación. Pero si quieres ahorita podemos profundizar un poquito más. Sí, sería bueno que profundizáramos. Tenemos que irnos a un corte, regresamos. Estamos en su programa En Contexto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa En Contexto. Y bueno, pues en esta, ¿qué explica este cambio tan terso? Pues como dices, pues, ¿va a haber o no va a haber cambios? Es lógico que no los haya. La clase política pues sigue siendo una clase política. René, ¿tú cómo verías esta cuestión? Porque decías una cosa muy interesante. Ya debería de mejor dejar que el legislativo hiciera. Si bien es cierto que no ha tomado posesión todavía, pero ya mandó mensaje de que los sueldos, por ejemplo, van a bajar, ya hasta se enfrentó con el presidente del INEGI, ¿no? En estos días. Sí, claro. Entonces, pues no, no está todavía la ley, digamos, no ha empezado, pero ya se sabe que ya viene. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Sí, René? por eso la insistencia de que debería ser el legislativo el que estuviera llevando las riendas de la opinión pública ahorita. 1. 2. Si ya nombró o tiene señalado a quienes integrarán su gabinete, ellos podrían estar operando las cosas y él quedarse pues nada más a decir que va a vender el avión o alguna cosa así. O sea, creo que entrar a estos temas me pareció totalmente desatinado, y por eso es entrar a estos temas, el tema de Rosario Robles, por ejemplo. Me pareció muy desatinado. Entiendo
aunque no justifico la reunión con los padres de los 43. Tendría que haber sido una reunión más política y por lo tanto no en términos de que se reúnen con el que ya consideran presidente. Sí va a ser, por supuesto, ya es. Creo que esto, sí coincido con Alejandro, creo que esto está originando un desgaste innecesario, pero que ciertamente a partir del 1 de diciembre vamos a ver si realmente está todo lo que se señaló implica realmente tomar las riendas de este país y empezar a actuar en la cantidad de temas que había ofrecido y señalado. Yo no pondría sobre la balanza lo que ofreció y lo que va a cumplir, porque pues, son 6 años para poder eso. Finalmente en campaña todo el mundo ofrece todo, ¿no? Pero sí creo que ahorita, por ejemplo, negociaciones fuertes que hay ahorita es lo del nuevo aeropuerto, porque no es una negociación nada más de una obra, es una negociación con todo el sector empresarial. Aunque gran cantidad de empresarios, y los conocemos acá también, están a favor de eso sin que tengan que ver nada, pero es un poco como la bandera de ese sector, de esa clase, por llamarlo de alguna forma. Esos temas incluso pues hay que dejárselos a Jiménez Espriu, Jiménez Espriu. Perdón. Hay que dejárselos a él sin necesidad de estar haciendo declaraciones o alguna cosa que esté en ese terreno. Creo que estamos todavía distantes en términos de semanas para llegar a la presidencia y por eso la insistencia de que ya no sea él el que esté operando la opinión pública. Yo creo que debemos evitar ese desgaste que, insisto, a partir del 1 de diciembre las encuestas van a subir otra vez, mi pronóstico, pero estar evitando roces y generarse fantasmas y personajes de pleito que no tendrían por qué generarse ahorita es mi opinión. Miguel, ¿tú cómo ves? Bueno, yo creo que no va a suceder, René. Yo creo que lo que vamos a tener, y es parte de la personalidad de López Obrador, es un presidente, ahorita un presidente electo y luego un presidente ya en ejercicio, que va a estar muy presente en la discusión pública. Fue así como jefe de gobierno, ha sido así como político, como candidato durante muchos años a la presidencia. No creo que cambie eso, porque además me parece que va a ser una forma es una forma de construir el poder. Va a tener momentos que sea afortunado esto y momentos que evidentemente sea desafortunado, porque evidentemente la sobreexposición te pone siempre en el riesgo de cometer algún error. Bueno, la cosa está de la bancarrota, ¿no? Que bueno, uno entonces le empieza a dar la vuelta, que si la palabra quiere decir eso, es una discusión innecesaria, ¿no? Pero que tiene que ver con esta sobreexposición, pero no va a ocurrir. Va a ser un presidente, a diferencia de Peña Nieto, que va a estar muy presente todo el tiempo, aunque yo sí creo que otros actores políticos han ido apareciendo paulatinamente, por ejemplo, a nivel del Congreso, etcétera, empiezan a aparecer, van adquiriendo fuerza, van adquiriendo mayor identidad, pero sí vamos a tener este fenómeno de una fuerte presencia. Tiene virtudes, tiene defectos. Por cierto, es un poco menor que la que de las primeras semanas después de la elección, que era casi no se medía por día, sino se medía la mañana, la tarde y la noche, ¿no? Pero sí vamos a tenernos que acostumbrar a esta dinámica de un presidente muy presente en los medios de comunicación, en el debate público, en el debate político. Yo solamente para complementar un poco esto e incluso entrar a un punto que comentaba Miguel. Tienes toda la razón cuando dices que si se hubiese dado un cambio completo de élite, bueno, pues tuviéramos una revolución, ¿no? ¿Cierto? Una confrontación, confrontación muy fuerte. Eso, coincido con eso. Yo a lo que me refiero es a que buena parte y eso te lo pueden decir los propios militantes de Morena, muchos de los que acompañaron a Andrés Manuel desde 2006 y que fueron siendo parte de todo el movimiento de regeneración nacional que va a desembocar en el partido que se funda en 2014, fueron desplazados. Sí.
y que venía a ser parte precisamente de esa nueva sangre que pudo haber cubierto muchas de las posiciones en los congresos locales, en fin, quedó hecho a un lado y se retomaron gente o se reciclaron gente de otros partidos que ha gobernado siempre, a eso me refería. Y yo creo que ese punto, y lo puedes ver incluso en entre los mismos militantes, ha generado ese desazón, digamos, Claro, desánimo. por no haber entrado precisamente a ser parte también de la toma de decisiones políticas. Entonces, a eso me refería un tanto con ninguno con de el tema. nosotros, o en general los analistas políticos, antes del proceso electoral, le daba más de 30, cuando mucho 35% de votos a López Obrador. Llegó a 53%, y en parte es por eso. No, yo o sea, sí uno lo señalo. puede criticar, Sí, ¿no? Pero también debe entender esa estrategia. Si no ha generado esos desplazamientos y ha embarcado a ciertos actores, no hubiera sumado la fuerza que tiene. O sea, esa fuerza no se construyó de la nada, sino tiene que ver con mucho de No, yo sí No, yo señalé no como coincido. un mes Ahí antes sí que no iba, coincido. que posiblemente podía Sí, sí. llegar a los 50. Pero yo me sí, refiero sin antes del duda. proceso electoral, antes de que Antes. ya que Desde un antes, mes antes. desde No, antes, Miguel. hablo del proceso, no de la elección. Antes de que iniciaran las campañas, todo el mundo veía la posibilidad de que ganara López Obrador, pero se veía más que probablemente ganar en torno al 30, 35%. Se decía, cuando mucho. Cuando llegó al 40%, ya empezó a ser un fenómeno. Bueno, llegó al 53%. ¿Hace cuánto no teníamos un presidente que ganara con mayoría absoluta? Y eso es producto de esa negociación. Tiene muchos problemas y eso va a ser una de las cosas que se va a confrontar ahora el futuro, digamos, qué va a pasar con Morena y qué va a significar Morena, ¿no? ¿Qué va a Pero su- eso es lo que le permitió hacer esta coalición de 53%. ¿Qué va a suceder con el sistema de partidos en México? Por supuesto. Esto ya se ha modificado. El otro día hicimos el cálculo del número efectivo de partidos. Estaríamos hablando de 4.5, 4.7 partidos reales. Pero entre el primero y el segundo hay una distancia fuerte. Entre el primero y el tercero hay una distancia mayor. Estoy hablando Morena, PAN, PRI. Y vendría un cuarto que estaría peleándose, perdón por la expresión, ridículamente entre el PT, o sea, partidos PRD. muy pequeños. Pues ya está el PRD. No, el PRD Ya está todavía, está. pero como partido en la elección presidencial no llega ni a 3%. Son sus resultados en la elección legislativa lo que le da el registro. Entonces, lo que le permite conservar el registro. Pero el sistema de partidos tiene una modificación muy Totalmente. importante. El PES está desapareciendo realmente y políticamente, si es que existió. Ojo, si es que existió. Partido del Trabajo también se va a empezar a desdibujar, no tiene base. Sus bases, aquellas antiguas de Chihuahua, de Durango, etcétera, prácticamente han desaparecido. Entonces, de ahí han venido echando mano. Yo creo que llega también mucha gente, sobre todo al PT y algunos al PES, veámoslo aquí en Puebla, incluso quién va a coordinar la bancada en la Cámara de Diputados del PES, ¿no? PES, sí. Son políticos reciclados, en el mejor de los sentidos, lo digo. Pero este va a ser uno de los puntos que interesa, porque de esto se va a definir, entraré en la última intervención, el tema de la transición, si efectivamente hay una modificación y un cambio en el sistema de partidos. Segundo, ¿qué modificaciones va a traer al sistema electoral? La ley de partidos tiene que revisarse totalmente. La designación de consejeros electorales en todo el país, desde los federales, además tiene que volverse a revisar. La cuestión de los candidatos independientes tiene que revisarse, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de temas que nos van a permitir ver si efectivamente esto va a ser una transición o va a ser un cambio de estafeta. Y en medio de eso, ¿cómo queda Morena? Porque eso no queda Y este claro es el cómo va a punto, quedar porque Morena o se ¿Qué va a hacer? consolida como un partido ¿Qué? o quién sabe qué va a pasar. Pero bueno, cuando dices que va a cambiar el sistema de partidos, ¿cómo lo estarías tú o cómo lo estarían ustedes visualizando? Perdón, nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresar rápido a eso, será el último bloque, porque ahorita parecería como que hay una sustitución de unos por otros. Bueno, yo por lo menos desde afuera sí me da la impresión. Unos se van, otros vienen, ¿no? Pero cuando hablas de sistema, quiere decir que es otra cosa. Claro. Entonces me gustaría que, si pudieran ustedes, que son los expertos, ahondar en ese asunto. Regresamos, estamos con ustedes en Contexto.
Gracias por estar con nosotros en este programa En Contexto. Y que les hacía la pregunta esta del sistema de partidos. ¿No? ¿Cómo lo visualizan? Porque ¿va a haber un verdadero cambio en ese sentido? ¿O? Yo creo que tiene sus antecedentes, Enrique, y un poquito regresando a la discusión que teníamos hace un momento. O sea, desde 2014, yo creo que sí se veía de manera clara, por los acontecimientos que se dieron en 2014, el surgimiento de Morena, que para 2015 Morena vendría con una enorme fuerza. Desde 2015 ahí está un programa que grabamos aquí en Seguín, donde hablamos precisamente de que Andrés Manuel López Obrador podía canalizar como el partido antisistema. O sea, ahí está grabado, ahí está un artículo de Víctor Reynoso, en donde también escribió sobre el asunto en ese año. Entonces sí se veía que vendría Morena con una enorme fuerza. No estoy seguro si los pactos que hizo después con el PRI, sobre todo al final de la campaña, esos son los que le dieron el 53%. Yo no lo creo. Yo creo más bien que era ya la inercia que traía Andrés Manuel López Obrador como partido antisistema. Ahora, esto es importante decirlo porque al momento en que viene la votación, la forma en cómo votan los ciudadanos en favor de Morena, más del 50% a favor de Morena, nos indica algo que es muy importante. O sea, los partidos que estaban en el gobierno federal quedaron desgastados, desprestigiados, particularmente en los temas de corrupción e inseguridad, y eso es lo que ha permitido también que el Congreso esté conformado como lo estamos viendo. O sea, los ciudadanos finalmente votaron por Morena y le dieron la mayoría en el Congreso, y esto es muy importante señalarlo, porque ahí es en donde se refleja precisamente el sistema electoral con el sistema de partidos, se refleja en el Congreso. Entonces, la gran incógnita que yo al menos tengo es, Morena, ¿cómo se va a comportar como partido? Porque Morena ciertamente es un movimiento que logró aglutinar distintos sectores de la sociedad y que por lo menos no se ve, yo no veo de una manera clara, y vaya, ni siquiera en los estatutos o los principios de doctrina alcanzo a ver bien a bien qué es lo bajo qué directriz ideológica se va a mover. Entonces, al momento en el cual se den los forcejeos en el Congreso, que es ahí en donde vamos a ver si en realidad pasan o no pasan las iniciativas, vamos a ver si se comporta Morena como un partido unificado o como un partido diversificado, que de pronto cada quien comience a jalar por su cuenta y entonces de pronto vemos desplazamientos de gente de Morena a otro partido. Habría que verlo, porque si algo ha caracterizado al sistema de partidos en los últimos años es ese brincar de personajes de un lado a otro. Entonces, yo ahí dejo mi comentario, pero creo que hasta el momento la idea de un partido antisistema operó, digamos, en el punto electoral, desde el punto de vista electoral, pero vamos a ver si opera ya en lo que se refiere a la definición de la política futura. Cuando estás hablando me recuerda a Plutarco Elías Calles, me recuerda a esa época, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. A ver ustedes qué. Bueno, la construcción de nuevas institucionalidades, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los problemas, o sea, a mí me dio mucho gusto el resultado de la elección, lo aclaro, pero creo que uno de los problemas es que no se votó por Morena, se votó por López Obrador. Entonces, ese es uno de los problemas. Morena es una mercocha muy rara ahí, pero además tiene orbitando un montón de alianzas que no necesariamente están dentro de Morena. Simplemente menciono a Tatiana Cloutier, por ejemplo, personajazo en la campaña, y ella no es de Morena, y lo dice. Entonces, ahí, ¿cómo va a acabar eso conformándose como un partido político? No, pero en este asunto de la transformación de los partidos políticos y del sistema de partidos, pues sí, tenemos que ver también qué va a pasar con el PAN. Ahí hay una disputa al interior muy fuerte y puede derivar en muchas cosas, efectivamente en una negociación que les permita seguir o incluso en una ruptura. Ya se figura la posibilidad de que Margarita Zavala encabece un nuevo partido que podría jalar aparte del PAN. En el PRI también, el PRI es un partido acostumbrado a estar aglutinado en torno al poder. El poder es el cemento. Sin el poder se vuelve muy difícil, entonces se puede achicar más en qué va a quedar. Ya han hablado de la necesidad de cambiarle el nombre y todo. Así que sí, yo creo que vamos a tener un escenario de diferenciación política.
Ahorita López Obrador tiene, gracias al resultado de la elección, el que ganó además mayoría fue él. Morena no tuvo mayoría en las elecciones. Pero él va a tener un elemento porque ofrece futuro de mantener la disciplina en Morena y sus alrededores, por lo menos hasta la elección intermedia. Después, que ya sea creciente el combate por la sucesión, vamos a ver, y depende mucho del resultado de esa elección intermedia. Y en los otros partidos, pues también estamos viendo cómo quedan primero internamente y qué papel pueden jugar realmente en términos de interlocutores y de oposición al nuevo gobierno, ¿no? El cemento sin varilla no amarra. Eso hay que tenerlo claro. Totalmente de acuerdo. Eso hay que tenerlo totalmente claro. Primero, segundo, Morena no va a tener el mismo futuro que el PRD en términos de tribus o como se llamaba, digo, me parece el término de grupos o fracciones al interior. Creo que la transición en México, yo entiendo que estamos en el último bloque, ¿no? Sí, ya estamos a 5 Entiendo minutos. que la transición en México depende si Morena se consolida como partido. Es lo que estoy diciendo. O sea, esto implica si se va a volver partido hegemónico, siguiendo la clasificación del político, del científico político de Sartori, o va a entrar al juego de un partido más dominante que puede tener realmente mayor capacidad por el número de diputados que tiene, etcétera. El tema de la disciplina interna es fundamental. Esto es un tema fundamental. Por eso estoy señalando, ya lo dije hace rato, el tema de la ley de partidos y de lo que tiene que ponerse ahí, no chapulines, por ejemplo, no cambios de partidos, condiciones para poder ser candidato, etcétera. Este tipo de cosas que hay que arribarla. Yo creo que si Morena consolida como partido y realmente juega un papel en términos de las relaciones con los demás partidos, un papel hegemónico, esto podría ayudar a conducir hacia realmente una transición, porque si no lo que estamos aspirando a tener es una presidencia como realmente tendría que llevarse. O sea, finalmente parece que eso es lo que está en oferta sobre la mesa y no un cambio más profundo. Queremos que se respete la ley, ya está plasmado, los presidentes anteriores no la han respetado, queremos que los poderes tengan cierta división, cierta independencia o mucha independencia, según lo marca el esquema de nuestra Constitución. Eso no se ha hecho, pero ya está escrito. Queremos que el legislativo cumpla determinadas funciones que tiene, que el judicial cumpla el papel que tiene, que realmente se procure justicia en el país. Entonces parece que lo que estamos peleando es, en esta transición entre muchas comillas, lo que estamos peleando es que se respete nada más nuestra Constitución. No estamos peleando por un cambio, por una transición. Bien lo dijiste tú, no es una revolución, no es nada. No sé qué tanto va a avanzar esto de la Constitución moral o no moral. Esto es... Que se respetara la ley ya se me hace revolucionario. Por eso es que es el punto. Me parece que las modificaciones en el sistema de partidos, la consolidación de Morena, la dirección, en el sentido de hegemonía de Morena en el legislativo y en el país, es lo que podría consolidar realmente un cambio en las relaciones de Estado-sociedad, que sería para mí el único factor de una transición real. Y ahora vale la pena también, bueno, ya estamos a punto de terminar, sí, pero yo creo que nos faltó un poquito hablar también de la relación con los estados, que también va a ser interesante, sobre todo en esta división geográfica que se ha plasmado desde el punto de vista electoral, ¿no? Los estados del norte, del centro, del sur, como hay estos diferentes Méxicos. Entonces sí, yo creo que valdría la pena después en algún otro programa, ¿no?, hablar un poquito de eso, porque sí es importante hablar de los gobernadores. Sí, sin duda, y también yo les diría que tenemos que hacer un nuevo programa sobre los contrapesos. Hay sectores importantes de la población que están sintiendo que no hay, o que no podría no haber suficientes contrapesos. Y ahí pues valdría la pena ver cuáles, ¿no? Hablábamos en el corte que a veces los tribunales pues no parece que son totalmente independientes, que sufren mucha presión política y que ceden ante esta presión. Entonces, ese es el tema. Algunos de esos sectores hablaban de la necesidad de construir mayorías absolutas en el Congreso antes, sí, y ahora lo que pasa es que también
el asunto de los contrapesos, si eso gusta o no gusta en función de quién Dependiendo es el que quién está Pero dominando. yo creo que es muy importante que efectivamente los contrapesos institucionales A eso me refiero, ¿eh? funcionen, y yo sí creo que eso ya eso sería un enorme avance a nivel del país. A esos son a los que me refería, perdón, Miguel. No a que no haya una mayoría en el Congreso. O sea, no contrapeso necesariamente en el Congreso que le impida maniobrar, pero sí que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, que sí efectivamente el Congreso pueda pues actuar como debe de actuar, y sobre todo los órganos constitucionales autónomos que verdaderamente sean autónomos. Y aquí pues tenemos un problema de un sesgo partidista tremendo desde el nombramiento y demás, hasta de ilegalidades claras que ha habido, y eso es a eso me refería más bien. De los Exacto, institutos los electorales. De los autónomos. constitucionales autónomos. Los autónomos. Hay todos. ilegalidades ahí. Entonces, bueno, pues yo quisiera agradecerles muchísimo. Alejandro Guillén, muchas gracias por tu participación. Gracias. Un gusto, René Enrique, Valdivieso, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Un placer. Y bueno, pues a todos ustedes les agradecemos también su preferencia por estar con nosotros en este su programa En Contexto. Muy buenas noches, hasta la próxima.